Hola a todos, yo soy Said González, estudiante de la UMCE, estudiante de Pedagogía en Física, y este corresponde al último trabajo de el ramo de Métodos 2, Métodos Matemáticos para la Física 2, y hablaremos del concepto de Laplaciano, que es un concepto de cálculo vectorial que es muy útil para el desarrollo de muchas cosas en física. Entonces, para comenzar, daremos una pequeña hoja de ruta donde partiremos hablando de qué son los campos escalares, los campos vectoriales, cómo se diferencian. Luego hablaremos del operador nabla, que se denota con el símbolo que aquí vemos. Luego explicaremos brevemente los conceptos de gradiente y divergencia que son necesarios para explicar nuestro tema principal, que es el laplaciano. Luego de eso hablaremos del concepto intuitivo del laplaciano. Y posteriormente daremos un ejemplo de uso en la física. Bueno, entonces, una magnitud escalar en física se puede definir como algo que no tiene dirección ni sentido, solamente me indica una sola cosa. Por ejemplo, la masa que se mide en kilogramos en sistema internacional solo nos indica eso, la masa. No nos indica dónde está esta masa, tampoco nos dice si se está moviendo esta masa, no. Otro ejemplo de una magnitud escalar es la temperatura. Sabemos que la temperatura que se mide en el sistema internacional en grados Kelvin solo nos dice eso, que la temperatura es de, por ejemplo, 300 Kelvin. No nos dice dónde se encuentra ni hacia dónde va por sí sola. Bueno, eso es una magnitud escalar. Luego de conocer esto, tendremos algo distinto, que es un campo escalar. El campo escalar también nos va a indicar, por ejemplo, una temperatura, una masa, pero el campo escalar también no, por el solo hecho de tener campo incluido, significa que tenemos un espacio. Para este ejemplo, nuestro espacio va a ser esta piscina. Imaginemos que esto es una piscina llena de agua, una piscina grande o el mar, puede ser. Entonces, yo estaré parado aquí, estaré en un punto aquí, parado. Y tendré toda esta masa de agua encima mío, que la masa de agua estará encima mío en forma de columna. Bueno, si yo tengo esa masa encima mío, implica que yo tengo una presión bajo esta agua. Ahora, la presión se mide en atmósferas o en pascales, esas son sus unidades. Usemos atmósfera como unidad de presión. Ya, pero ¿qué es lo importante aquí? Que si yo tengo un campo escalar, no solamente me está dando la presión, aquí lo tenemos expresado como función. Tenemos la presión en función de una posición. ¿Para qué me sirve expresarlo de esta manera? El resultado sí o sí tiene que ser obviamente una presión. Pero la presión en cada punto me está indicando esto. Entonces, si acá yo estoy en un punto X igual a 1, Z igual a 2 y Y igual a 3, tengo más información. O sea que un campo escalar me sirve para tener más información sobre una magnitud escalar. Ahora, un campo vectorial es muy similar. Tendremos más información aún, porque los vectores son información almacenada. Entonces, un campo vectorial, como el ejemplo más usado en física, sería la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad va a ser un vector, que es el vector que tenemos acá, que tiene una dirección r tongo, y que la fuerza resultante también será un vector. Va a ser un vector f que tendrá componentes x, y z. Entonces podremos saber cómo es la fuerza en cada punto que nosotros escojamos. ¿Cómo escogemos este punto? Bueno, metiéndolo a una función que conoceremos como la fuerza en función de estas magnitudes que serían de posición. Ya, entonces, recapitulando y repasando, un campo escalar nos dará un escalar en cierta posición del espacio. Un campo vectorial nos dará un vector, en este caso sería el vector la fuerza, en cualquier punto del espacio que nosotros elijamos. Pero seguirá siendo un vector y en el anterior caso un escalar. Bueno, ahora cambiando radicalmente de tema, está el operador nabla. El operador nabla nos sirve para asociar funciones con vectores. ¿Para qué nos sirve eso? Para que todos los ejemplos que dimos en delante, como este, tengan sentido. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una función, que tomando el ejemplo anterior, va a ser una función f, que va a ser un vector, dependiendo de estas coordenadas, x, y bueno, y z, puede ser cualquier, dependiendo del sistema de coordenadas que escojamos. Ya, el operador nabla, tomemos solamente dos dimensiones, o sea, dos variables, esta función. Este no va a ser un vector, va a ser una función f, disculpen. Va a ser una función f de dos variables. Y esto va a ser un número, ¿cierto? Un número z, el resultado de esto. Bueno, el operador nabla está muy involucrado con las derivadas.
Entonces, el operador nabla es como aplicarle otra función a nuestra función original f. O sea que si yo opero con nabla, a nuestra función f de x, y de dos variables, obtendré una derivada parcial de la función respecto de x multiplicado por un vector unitario más la derivada parcial de la misma función respecto de y en otra dirección de un vector unitario. ¿Por qué? Porque tengo las dos direcciones. Tengo la dirección x de un eje aquí y acá tengo el otro eje. Entonces el operador nabla nos sirve para transformar nuestra función en un vector, y en este caso lo hace por medio de las derivadas. Este es un concepto también de álgebra vectorial. Continuando ahora, veremos el gradiente y la divergencia. El gradiente, utilizando el operador que ya conocimos, y como demostramos, convertirá nuestra función en un vector que denota la dirección de crecimiento. La divergencia, por otro lado, que se define como el producto punto entre nabla y un vector h, que puede ser nuestra función vectorial, es un escalar que indica la variedad de concentración de vectores en un área de un campo. ¿Qué significa esto? Que yo, si tengo un campo, en este caso un campo de dos dimensiones con dos ejes, un eje y un eje x, tendré vectores, o sea, flechas en el espacio, que apuntarán hacia algo. Si los vectores apuntan a una determinada zona, por ejemplo, en el caso de que esto fuera una función de la temperatura, nos indica que en el punto de concentración aquí hay mayor temperatura. Por otro lado, si hubiera menos temperatura, los vectores se estarían alejando de esta zona, porque quieren llegar a un lugar con mayor temperatura. Ya, entonces, con el gradiente transformamos nuestra función a un vector, a una serie de vectores en realidad, para denotar el campo escalar. Con la divergencia nos daremos cuenta de la concentración de estos vectores en el campo y cómo se van moviendo. Entonces, pasemos a lo que queríamos ver, que es el laplaciano. El laplaciano se define como la divergencia del gradiente de una función h, por ejemplo, con dos variables x y y. Ahora se denota con el símbolo, como tenemos la divergencia, que era nabla, y el gradiente, que era nabla punto, sería nabla al cuadrado de una función h. Entonces ese sería el laplaciano de una función h. ¿Qué nos indica? Bueno, como es la divergencia de un gradiente, significa que yo inicialmente tenía una función que era la temperatura, por ejemplo, función de una posición, que es un campo escalar, y tenía mis vectores, que en este caso eran rojitos, que apuntaban en ciertas direcciones denotando algo. Entonces, ¿qué indica el laplaciano? Bueno, primero que todo, transformé mi función a vectores, o sea, la estoy describiendo en base a vectores. Luego, estoy viendo cómo cambian esos vectores en el campo. Entonces, el laplaciano indica la variación de vectores de una función escalar en un campo. Podría ser vectorial, pero eso es otro tema que involucra el rotor o rotacional de una función. Bueno, ahora podemos hablar de la temperatura que utilizamos en física y la segunda derivada que se asocia con el laplaciano. ¿Por qué? Porque el laplaciano también se puede escribir de la siguiente manera, de esta manera. El laplaciano de una función de la temperatura de dos variables, en este caso, con x, e, y, nos indica
si lo vemos solamente de lado, que si la función es de este tipo, será la pendiente, irá de menor a mayor, es decir, una pendiente creciente en el punto A, en el punto B, en el punto C y el punto D. La pendiente va a ser mayor que 0 porque termina siendo creciente. Ahora, la temperatura, si la función es constante, la segunda derivada tendrá que ser 0. Y claro, la pendiente aquí es constante. En el tercer caso, la pendiente negativa significa que esto va perdiendo valor. De este punto a este punto va decreciendo la función. Entonces tengo los puntos A, el punto B y el punto C. El punto A es más caliente que el punto B y es más caliente que el punto C. Si esto fuera temperatura, como pusimos aquí en nuestro eje. Continuando con nuestro ejemplo de aplicación en física, tenemos nuevamente la temperatura. Entonces, suponiendo que H es una función de la temperatura, primero, siguiendo las indicaciones que ya di, utilizaríamos el laplaciano. El laplaciano nos transformaría nuestra función a una función vectorial. Es decir, el laplaciano creó estos vectores que vemos acá, todas estas flechitas. Y luego de crear con el laplaciano esto, aplicaríamos nuevamente el operador para crear una tabla al cuadrado y crear la divergencia. Y un diagrama o un mapa, digamos así, una función de divergencia, se indica con todas estas flechitas que son vectores que van creciendo o decreciendo dependiendo del lugar. Si hablamos de la temperatura siempre va del lado más caliente al lado más frío. Es decir, el vector tiene que apuntar siempre hacia el lado más frío. O sea, en este caso que esto fuera una montañita, ir cayendo. Y apuntar siempre al lado más frío. ¿Por qué? Porque es temperatura. Entonces, siguiendo esta idea, en un diagrama, el laplaciano del lado más caliente tiene que ser menor que 0 porque la función va decreciendo. En el lado más frío, la función tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque gana energía cedida del punto del foco caliente y el foco frío. Entonces, recapitulando todo lo que vimos, utilizaremos el gradiente para crear nuestros vectores, como tenemos aquí. Luego utilizaremos la divergencia para ver cómo se mueven estos vectores en el espacio y obtendremos de la divergencia del gradiente el laplaciano, que como funciona parecido a una segunda derivada, nos indica si la función va creciendo o decreciendo. Si esto fuera temperatura, el foco caliente es menor que 0, su laplaciano, porque cede energía al foco frío. Entonces ese es un uso. Hay muchos otros usos del laplaciano que involucran el campo vectorial. Recordemos que estamos usando el campo escalar solamente. Pero si usáramos un campo vectorial, tendríamos otra función añadida que sería el rotor o rotacional. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias.